Bienvenidos una noche más a Cherry Dreams Mystery, el lugar donde los misterios de la mente, de la historia y de la realidad se mezclan para hacernos pensar. Hoy vamos a entrar en un tema fascinante. Un tema que ha generado admiración, debates, polémicas e incluso miedo. Porque esta noche hablaremos del coeficiente intelectual. De las personas consideradas genios, de cerebros extraordinarios, de capacidades mentales que parecen casi imposibles. Pero también hablaremos de algo importante. ¿De verdad el ser humano utiliza solamente una pequeña parte de su cerebro? ¿Existen personas con dones mentales especiales? ¿Puede alguien nacer con una inteligencia fuera de lo común y aún así fracasar? ¿Y por qué muchas veces las personas más inteligentes sienten que no encajan en el mundo? Y además, esta noche entraremos en un debate social muy delicado. ¿La sociedad ayuda realmente a las personas con capacidades extraordinarias? ¿O solamente se centra en intentar que todos lleguen a un nivel mínimo? Quizás se está perdiendo talento por el camino. Podrían existir futuros científicos, inventores o grandes mentes que jamás desarrollarán su potencial porque nadie ha apuesto por ellos. Esta noche vamos a descubrir historias reales. Hablaremos de científicos, inventores, niños prodigio y personas con capacidades increíbles. Y quizá, cuando termine este programa, os hagáis una pregunta muy importante. ¿Y si todavía no conocemos el verdadero potencial de la mente humana? Aquí comienza Cherry Dreams Mystery. ¿Qué es el coeficiente intelectual? El famoso CI o coeficiente intelectual es una medida que intenta calcular la capacidad cognitiva de una persona. Es decir, la rapidez con la que comprender problemas, aprender, razonar, recordar información o encontrar soluciones. La media general suele situarse en 100 puntos. Más o menos funciona así. Entre 90 y 110 se considera una inteligencia promedio. Más de 120 ya es superior a la media. Más de 130 suele considerarse alta capacidad intelectual. Y por encima de 140 entramos ya en niveles considerados extraordinarios o cercanos a la genialidad. Pero aquí llega algo importante. El coeficiente intelectual no mide todo. No mide la empatía, no mide la creatividad emocional, no mide el talento artístico, no mide tampoco la sensibilidad. Y eso es algo que muchas veces se olvida. Porque hay personas con un CI altísimo que son incapaces de relacionarse socialmente. Y personas con un CI normal que cambian el mundo gracias a su carisma, su esfuerzo o su imaginación. ¿Nacen los genios o se hacen? Esta es una de las preguntas más debatidas de la historia. ¿Una persona nace siendo un genio o puede desarrollarse hasta convertirse en uno? Los científicos creen que ambas influyen. Por un lado existe una parte genética, pero también influye muchísimo el entorno, la educación, la alimentación, la estimulación mental, la motivación y algo muy importante, las oportunidades. Porque quizá en este mismo momento, en alguna parte del mundo, hay un niño con capacidades increíbles. Pero ¿qué sucede? Que no tiene acceso a educación. Tal vez haya futuros científicos trabajando en lugares donde jamás podrían desarrollar su potencial. Y eso da bastante que pensar. ¿Acaso se apoya realmente el talento? Aquí llegamos a una de las partes más delicadas de este programa. Porque cuando hablamos de inteligencia extrema, también aparece un debate social bastante incómodo. Muchos países destinan enormes recursos, y es lógico que así sea, a personas con dificultades de aprendizaje, exclusión social o problemas de adaptación. Y eso es necesario. Una sociedad debe ayudar a quien más lo necesita. Pero aquí aparece la gran pregunta. ¿Qué ocurre con las personas con capacidades excepcionales? O bien personas por encima de la media. ¿Qué ocurre con esos niños que aprenden muchísimo más rápido que el resto? Con quienes podrían convertirse en científicos, ingenieros, médicos o inventores capaces de cambiar el mundo.
Muchos expertos aseguran que las altas capacidades están bastante abandonadas. Hay niños que se aburren en clase, que desconectan, se sienten que no encajan, o que incluso acaban teniendo ansiedad, frustración, porque el sistema no sabe cómo estimularlos. Y claro, aquí es donde nace el debate. ¿La sociedad apuesta más por integrar o por potenciar el talento? ¿Se ayuda quizá más a quien tiene dificultad para insertarse en la sociedad? ¿O a quien podría aportar avances increíbles en un futuro? La verdad es que es una pregunta bastante difícil, porque quizá la verdadera inteligencia de un país sería hacer ambas cosas al mismo tiempo. Ayudas a quien lo necesita, pero también detectas y apoyas a personas con capacidades extraordinarias. Porque quizá entre nosotros haya futuros genios. Y quizá esas personas nunca van a llegar a desarrollar todo su potencial. Aquí os pongo un caso, un ejemplo real. El caso de William James Sidis. Vamos a hablar ahora de uno de los hombres más inteligentes de los que se tiene registro. Su nombre era William James Sidis. Dicen que tenía un coeficiente intelectual superior a 250. Y antes hemos dicho que una persona normal, vamos a decir, entre 90 y 110. El señor William, con apenas 18 meses, ya leía periódicos. A los 8 años hablaba varios idiomas. Y con tan solo 11 años entró en Harvard. Imaginad eso por un momento. Mientras otros niños estaban aprendiendo matemáticas básicas, él daba conferencias sobre física y dimensiones matemáticas. Pero aquí viene lo más impactante. Su vida no terminó siendo feliz. La presión social, la exposición pública y la dificultad para relacionarse con otras personas acabaron afectándole muchísimo. Terminó alejándose de la fama y viviendo prácticamente en el anonimato. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante. A veces creemos que la inteligencia extrema garantiza el éxito o la felicidad, pero no siempre ocurre así. Por otro lado tenemos a Einstein y el mito del genio. Cuando pensamos en inteligencia, muchas personas piensan automáticamente en el señor Albert Einstein, el hombre que revolucionó la física moderna. Curiosamente no se sabe exactamente cuál era el coeficiente intelectual porque nunca realizó un test moderno oficial, pero se estima que podría rondar entre 160 y 190. Y aquí viene algo interesante. Einstein no destacó especialmente en todo durante su infancia. Lo que sí tenía era una imaginación absolutamente descomunal. Él mismo decía que la imaginación era más importante que el conocimiento. Y quizá ahí esté una de las claves de las grandes mentes. No solamente memorizar, sino imaginar cosas que nadie más imagina. También podemos hablar del señor Nikola Tesla. Quizá un cerebro adelantado a su tiempo. Para muchos uno de los hombres más brillantes de toda la historia. Nikola Tesla tenía una memoria visual casi fotográfica. Podía imaginar inventos completos en su mente, hacer pruebas mentalmente y construirlos después sin apenas planos. Tesla hablaba de ideas que parecían ciencia ficción: transmisión inalámbrica de energía, comunicación global, tecnologías similares al Internet moderno. Muchos creen que nació demasiado pronto para el mundo en que le tocó vivir. Y quizá eso ocurre con algunas personas extremadamente inteligentes. Van por delante de su tiempo, y la sociedad no siempre sabe comprenderlas. ¿Existen diferentes tipos de inteligencia? Porque quizá la inteligencia no sea solamente matemáticas o memoria. El psicólogo Howard Gardner propuso la teoría de las inteligencias múltiples. Según esta teoría, existen muchos tipos distintos de inteligencia. Inteligencia musical, inteligencia emocional, lingüística, espacial, social, artística. Y eso cambia muchísimo la forma de ver el talento humano. Porque quizá alguien suspenda matemáticas, pero tenga un talento creativo extraordinario, o una capacidad emocional capaz de ayudar a miles de personas. El lado oscuro de ser muy inteligente. Muchas personas con altas capacidades se sienten aisladas. No porque sean superiores,
sino porque sienten que piensan diferente. Algunos incluso se aburren fácilmente. Otros sufren ansiedad. Otros sienten que nunca van a encajar del todo. Y muchos terminan ocultando cómo son realmente para no sentirse raros. De hecho, muchos expertos hablan de que la inteligencia extrema puede venir acompañada de una sensibilidad emocional muy intensa. ¿Pero acaso podemos entrenar nuestro cerebro? Os doy una buena noticia. La noticia es que sí, se puede. Aunque no todos nacemos con las mismas capacidades, el cerebro puede mejorar muchísimo. Leer, aprender idiomas, resolver problemas, escuchar música, dormir bien, muy importante, y tener curiosidad. Todo eso ayuda a crear nuevas conexiones neuronales. El cerebro humano es muchísimo más adaptable de lo que imaginamos. Y quizá, después de escuchar este programa, la verdadera pregunta no sea ¿quién tiene más coeficiente intelectual? Quizá la verdadera pregunta sea otra. ¿Cuántas mentes brillantes estamos perdiendo por el camino? ¿Cuántos talentos nunca van a llegar a descubrirse? ¿Y cuántas personas extremadamente inteligentes están ahora mismo sintiéndose incomprendidas mientras intentan encontrar su lugar en el mundo? Porque la inteligencia no siempre hace la vida más fácil. A veces incluso la hace más complicada. Y quizá el verdadero reto de la sociedad moderna no sea solamente ayudar a quien tiene dificultades, sino también aprender a detectar, a cuidar y a potenciar a quienes podrían aportar algo extraordinario al futuro. Porque nunca se sabe, tal vez el próximo gran inversor, el próximo genio o la próxima persona capaz de cambiar el mundo esté ahora mismo escuchando este programa. Esto ha sido Cherry Dreams Mystery. Gracias por acompañarme una noche más. Y recordar, la mente humana sigue siendo uno de los mayores misterios del universo. Como siempre, ya sabéis, compartir el programa, me podéis seguir en Instagram, en iVoox, Spotify, YouTube. Y yo encantado de recibir también comentarios vuestros acerca del programa, que podáis pues también debatir. Y me deis también, pues bueno, ideas acerca de próximos programas que os gustaría, porque quiero que también os sintáis partícipes. Este programa, por ejemplo, me lo propuso mi amigo Dani y MJ, los cuales son followers míos, no se pierden ni un programa y yo lo agradezco. Y me comentó de hablar sobre las capacidades intelectuales y de cómo se está apoyando, así que, bueno, pues Dani, aquí tienes el programa. Espero que os guste, que lo disfrutéis y ya me harás llegar tus comentarios. Por lo demás, os deseo una fantástica semana y nos seguimos escuchando. Que tengáis unos fantásticos días, mis queridos Cherry Dreamers. Hasta luego.